¿Quién fue realmente la esposa de Caín? ¿Y por qué las hijas de Adán y Eva casi no tienen voz en las Escrituras? Si Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados, ¿cómo es posible que Caín, su primogénito, encontrara una mujer con quien casarse? ¿Dónde estaba esa mujer? ¿De dónde vino? Estas preguntas han desconcertado a creyentes y estudiosos durante siglos. Algunos optan por ignorarlas. Otros las enfrentan con especulaciones. Pero la verdad es que las Escrituras dejan vacíos que parecen invitarnos a pensar más allá de lo escrito. La Biblia nos ofrece la historia de una familia, no de toda la humanidad. Nos presenta nombres, eventos y decisiones que marcaron el rumbo espiritual del mundo, pero no cada detalle biológico o social. Aún así, hay momentos donde el silencio resulta más elocuente que cualquier palabra. Y este es uno de ellos. Caín, luego de haber asesinado a su hermano, fue desterrado. Pero no desapareció. Según el texto, se fue a la tierra de Nod y allí encontró a su esposa. Lo curioso es que hasta ese momento, solo se han mencionado a Adán, Eva, Caín y Abel. Nadie más. No se mencionan hijas, ni otros hijos, ni mucho menos una comunidad que pudiera justificar la existencia de una mujer disponible. Entonces, ¿qué nos estamos perdiendo? Quizás el relato no lo cuenta todo. Quizás sí había más personas, pero no fueron mencionadas. O tal vez, estamos interpretando la historia con los ojos del presente, buscando lógica en un tiempo donde las reglas eran otras. Lo cierto es que hay una pregunta que no se puede evitar. ¿A quién temía Caín cuando dijo que cualquiera que lo encontrara podría matarlo? La mención de ese cualquiera sugiere que había más vida humana en el mundo que simplemente sus padres. Pero, ¿quiénes eran? ¿Otros descendientes de Adán y Eva? ¿Hijos e hijas no mencionados? ¿O había algo más, algo no revelado directamente en el texto sagrado? A lo largo de este relato, vamos a explorar teorías, registros alternativos y fragmentos olvidados. También daremos voz a mujeres que han sido reducidas al silencio en la mayoría de los relatos. Nombres como Kelima o Azura aparecerán no para imponer una verdad, sino para abrir una puerta a la reflexión. No pretendemos resolver todos los misterios, pero sí ofrecer una visión más amplia, más profunda, sobre todo, más justa con aquellos personajes que quedaron a las sombras de los grandes protagonistas. Hoy, vamos a mirar a Caín, pero no solo desde su culpa. Vamos a mirar también a la mujer que caminó a su lado. Vamos a preguntarnos por qué ella fue olvidada. ¿Y qué nos dice eso sobre cómo leemos, y a veces limitamos, los relatos divinos? ¿Estás listo para cuestionar lo que siempre diste por hecho? Entonces, sigamos adelante. Al principio, no existía nada parecido a lo que conocemos hoy. No había ciudades, no había ruido, ni siquiera había lluvia. Solo una tierra recién formada, rodeada de misterio y cubierta por la presencia de un creador invisible, pero activo. Fue en ese escenario silencioso que algo extraordinario ocurrió. El primer ser humano abrió los ojos. Adán fue formado del polvo. No nació, no creció como un niño. Simplemente fue creado con forma adulta y con conciencia. Dios mismo sopló aliento de vida en él, dándole no solo existencia, sino alma. Con Adán empezó algo completamente nuevo, la relación directa entre lo divino y lo humano. Sin embargo, Adán estaba solo. No había nadie como él. Entre todos los seres vivientes, no existía uno que pudiera compartir pensamientos, emociones o compañía verdadera. Entonces, Dios decidió completar su obra. De una parte del propio Adán, formó a Eva. Ella no fue hecha del suelo como él, sino de su costado, como si la intención fuera mostrar que estaban hechos para caminar juntos. Adán y Eva no solo fueron los primeros humanos, también fueron los primeros en experimentar la libertad, la responsabilidad y la tentación. Vivieron en un jardín perfecto, con acceso a todo, menos a una sola cosa. Pero incluso esa única regla fue quebrada. Y con ese acto, algo se rompió. Después del error, fueron expulsados del Edén. Pero eso no fue el final, sino el inicio de una nueva etapa. Una vida fuera del paraíso. Una vida con trabajo, dolor y descendencia. Aquí comienza la historia de sus hijos. Y de los silencios que la Biblia decidió guardar. Una vez fuera del jardín, Adán y Eva empezaron una vida completamente diferente. Ahora tenían que trabajar la tierra, sentir el frío, soportar el calor y enfrentar el paso del tiempo. No era fácil, pero estaban vivos. Y en medio de esa nueva rutina, llegaron los primeros hijos. El primero en nacer fue Caín. Luego, vino Abel. Ambos crecieron en un mundo todavía fresco, sin ciudades, sin leyes humanas, sin historia anterior. Uno se dedicó a la agricultura, el otro al cuidado de animales. Cada uno encontró su propio camino.
Pero no eran los únicos. Aunque muchas veces solo se mencionan a Caín y Abel, la Biblia afirma más adelante que Adán tuvo otros hijos e hijas. Sin embargo, casi ninguno de ellos es nombrado. No sabemos cómo se llamaban, cuántos fueron, ni qué papel jugaron. Es como si su existencia quedara entre líneas, esperando ser reconocida. ¿Y las hijas? Aún más invisibles. No se les da voz, ni rostro. No hay detalles sobre sus vidas, sus decisiones o sus pensamientos. Pero estaban allí. Vivieron, crecieron y formaron parte de los primeros pasos de la humanidad. Es posible que estas hermanas hayan sido clave en la expansión de la familia. Quizás algunas se hayan unido con sus propios hermanos, como era común en tiempos antiguos, donde no había otras opciones. Sin embargo, todo esto son suposiciones, porque el texto sagrado guarda silencio. ¿Por qué se omitieron tantos nombres? ¿Por qué sus historias no fueron contadas? Tal vez no era el momento. Tal vez el mensaje principal estaba en otro lugar. Pero una cosa es clara, había más personas de las que usualmente recordamos. Y su olvido no significa que no hayan sido importantes. A medida que los hijos crecían, también lo hacían sus diferencias. Caín y Abel no solo elegían trabajos distintos, también sentían de forma distinta. Uno trabajaba con la tierra, el otro cuidaba de animales. Pero el verdadero conflicto no surgió del campo ni del rebaño. Nació en el corazón. Ambos decidieron presentar una ofrenda al Creador. Caín ofreció lo que había cultivado. Abel, por su parte, entregó lo mejor de su rebaño. El gesto parecía similar, pero la reacción fue distinta. Solo una de las ofrendas fue aceptada. Aquello encendió algo en Caín que ya estaba latente: frustración, celos, inseguridad. No soportó sentirse menos. Aunque Dios le habló y le advirtió sobre el peligro de dejarse dominar por esos sentimientos, Caín no escuchó. Su enojo se volvió amargo. Su rabia, un peso que crecía cada día. Hasta que un día, en el campo, sin testigos ni juicios, sucedió lo impensable. Abel cayó, víctima de la ira de su propio hermano. El primer derramamiento de sangre en la historia humana no fue por guerra ni por defensa. Fue un acto impulsivo, silencioso, definitivo. Cuando Dios le preguntó a Caín por su hermano, él respondió con indiferencia, como si pudiera esconder un hecho tan grave: ¿acaso soy yo el cuidador de mi hermano? La consecuencia no tardó. Caín fue condenado a vivir errante, sin estabilidad ni tierra que le diera fruto. La tierra misma lo rechazaría. Sin embargo, incluso en la sentencia, hubo protección. Dios colocó una señal sobre él para evitar que fuera asesinado. Un castigo, sí, pero también una muestra de que aún existía un propósito. Así comenzó su vagar, lejos de su familia, con una marca invisible, cargando el peso de su error y de un futuro que ya no sería como antes. Después de ser apartado, Caín emprendió su camino lejos de todo lo conocido. El lugar al que fue, llamado Nod, quedaba al oriente del Edén. No se dan muchos detalles sobre esta región, ni quién más habitaba allí. Lo que sí sabemos es que su vida no terminó en ese momento. De alguna manera, comenzó algo nuevo. A pesar del castigo, Caín no fue abandonado. Con el tiempo, conoció a una mujer, se unió a ella y tuvo un hijo al que llamó Enoc. Es en este punto donde surge una nueva incógnita: ¿de dónde vino esa mujer? Hasta ese momento, la narrativa no había mencionado a otras personas fuera del círculo familiar de Adán y Eva. El nacimiento de Enoc trajo consigo otro evento notable: Caín edificó una ciudad y le dio el nombre de su hijo. Esta acción marca un giro inesperado en la historia. El hombre que había sido condenado a vagar, ahora levantaba un asentamiento. El errante se convertía en constructor. ¿Cómo pudo lograr eso? ¿Quiénes vivían allí? ¿Con quiénes pobló ese lugar? La creación de una ciudad requiere más que una familia. Hace falta una comunidad, relaciones, organización. Pero la Biblia no ofrece nombres, ni cifras, ni historias paralelas. Ese silencio genera todo tipo de teorías. Algunos piensan que otros descendientes de Adán ya estaban presentes. Otros sugieren posibilidades aún más amplias, aunque no confirmadas. Lo curioso es que, aun marcado por su error, Caín dejó un legado físico, una ciudad con nombre propio. Enoc, su hijo, se convirtió en símbolo de una nueva etapa. Una generación nacida fuera del Edén, fuera del paraíso, pero con capacidad de crear, edificar y multiplicarse. La historia no nos da todos los elementos. Nos deja preguntas abiertas, espacios sin explicación. Pero tal vez, en esos vacíos, se encuentre el verdadero mensaje. La humanidad, incluso herida, sigue avanzando, construyendo, buscando un lugar donde dejar su huella.
A lo largo del relato bíblico, es evidente que algunos personajes reciben toda la atención, mientras que otros quedan en la sombra, sin detalles ni continuidad. Uno de los aspectos más llamativos en la historia de los primeros humanos es la mención repetida de hijos varones, mientras que las hijas, aunque reconocidas, rara vez son nombradas. El texto en Génesis afirma que Adán tuvo más hijos e hijas. Pero, fuera de Caín, Abel y Set, ningún otro nombre aparece. ¿Por qué no se registraron? ¿Fueron menos importantes? ¿Sus historias no eran relevantes para el propósito del texto? Estas preguntas han generado debate durante siglos, y no hay una respuesta definitiva. Es razonable pensar que, en los inicios de la humanidad, las familias eran numerosas. La longevidad de los primeros patriarcas permitía generaciones extensas. En ese contexto, habría sido necesario que nacieran muchas mujeres para permitir la multiplicación de la población. Sin embargo, los registros se enfocan casi exclusivamente en los hombres. El hecho de que las hijas de Adán y Eva no tengan nombres en el relato principal podría reflejar una costumbre antigua, destacar solo a quienes cumplían roles visibles o considerados trascendentes para el mensaje religioso. Pero eso no significa que su existencia fuera menor. Estas hijas, anónimas para nosotros, probablemente desempeñaron funciones vitales, formaron familias, criaron hijos, mantuvieron vivas tradiciones orales, cuidaron del hogar y acompañaron el crecimiento de generaciones enteras. Su ausencia en el texto no borra su presencia en la historia. Tampoco sabemos en qué momento exacto comenzaron a nacer estos hijos e hijas adicionales. No hay fechas ni secuencias claras. La Biblia no detalla cuántos años pasaron entre el nacimiento de Abel y la llegada de Set. Eso deja espacio para imaginar una brecha donde múltiples descendientes pudieron haber surgido. ¿Podría ser que una de estas hijas se convirtiera en la esposa de Caín? Es una posibilidad considerada por muchos estudiosos. Sin embargo, esa suposición no elimina o responde todas las incógnitas. Solo sugiere que hay más por descubrir de lo que está escrito. La genealogía que se nos presenta es selectiva. No busca contar todo, sino transmitir una enseñanza. Al centrarse en ciertas figuras, invita al lector a reflexionar, pero también a aceptar que hay aspectos que el texto simplemente no quiso o no necesitó revelar. Estas lagunas no debilitan el relato. Al contrario, lo enriquecen. Nos muestran que detrás de cada línea, hay historias no contadas, nombres olvidados y personas que, aunque no fueron mencionadas, fueron parte fundamental del inicio de todo. Aunque los textos más conocidos del Antiguo Testamento no revelan nombres de las hijas de Adán y Eva, hay antiguos escritos que intentan llenar ese vacío. Entre ellos, destaca un documento considerado apócrifo por la mayoría de las tradiciones religiosas, el Libro de los Jubileos. Este texto, poco difundido, menciona a dos mujeres vinculadas directamente a los primeros hijos del primer hombre, Kelima y Azura. Según ese relato, Kelima habría sido compañera de Caín, mientras que Azura estaría unida a Set, el tercer hijo de Eva. Sus nombres no aparecen en los registros oficiales del canon bíblico, pero su presencia en fuentes secundarias ha llamado la atención de estudiosos y creyentes durante generaciones. Kelima, también conocida como Abán en algunas versiones, es presentada como figura cercana a Caín. Algunos creen que su nombre podría tener raíces en idiomas antiguos, con significados que oscilan entre fuerza y deseo. Esa dualidad puede reflejar tanto su papel de madre como las tensiones de los tiempos primitivos. Azura, por su parte, es descrita como una mujer asociada a la pureza, posiblemente inspirada por el color del cielo. A ella se le atribuye una influencia significativa en la continuidad de la línea espiritual de la humanidad, especialmente a través de su unión con Set. Sin embargo, es importante recordar que estas fuentes no forman parte del texto sagrado reconocido universalmente. Por eso, cualquier afirmación sobre estas mujeres debe hacerse con cautela, entendiendo que entramos en el terreno de la tradición, la interpretación, en parte, la reconstrucción simbólica. Aún así, la mención de estas figuras femeninas permite imaginar un escenario más amplio, donde las mujeres también dejaron su huella, aunque el relato principal haya preferido el silencio. Cuando se piensa en los primeros habitantes de la Tierra, una cuestión suele generar incomodidad: ¿cómo se multiplicó la humanidad si todos descendían de una única pareja? La respuesta más común, aunque poco mencionada abiertamente, es que las uniones entre hermanos o parientes cercanos fueron inevitables en aquella etapa inicial. En aquellos tiempos, no existían pueblos, ni tribus, ni leyes humanas organizadas. La necesidad de asegurar la continuidad de la especie estaba por encima de las costumbres que se establecerían siglos después.
Así, es muy probable que los hijos de Adán y Eva se relacionaran entre sí para formar las primeras familias. Este tipo de relación, que hoy sería considerada inapropiada, no era vista con los mismos ojos en la antigüedad. De hecho, otras figuras clave del relato bíblico también contrajeron matrimonio con personas de su mismo linaje. Por ejemplo, se cree que Abraham se casó con Sara, su media hermana. Jacob formó familia con dos primas hermanas, Lía y Raquel. La regulación que prohíbe el incesto, como lo conocemos hoy, fue establecida muchos siglos más tarde, con la ley dada a Moisés. Antes de eso, no existía una norma divina explícita que condenara esas prácticas. Era una realidad aceptada por necesidad, en un mundo que apenas comenzaba a organizarse. Además, en una etapa tan temprana de la historia humana, los riesgos genéticos derivados de la consanguinidad eran probablemente menores. Se cree que el material genético original estaba menos deteriorado, lo que permitía ese tipo de unión sin los efectos adversos que conocemos hoy. Aunque resulte difícil de comprender desde nuestra perspectiva moderna, estas prácticas jugaron un papel clave en los inicios de la humanidad. Fueron parte de un proceso de crecimiento que, con el tiempo, sería ajustado por nuevas leyes, valores y principios revelados a generaciones posteriores. Uno de los aspectos más sorprendentes al leer los relatos antiguos es la duración de la vida de los primeros hombres. Según el texto bíblico, personajes como Adán, Set o Matusalén vivieron siglos enteros. Matusalén, por ejemplo, habría alcanzado los 969 años. Este tipo de longevidad parece inverosímil desde la perspectiva actual, donde superar los 100 años ya es considerado excepcional. Pero, ¿cómo es posible explicar estas cifras tan elevadas? Existen varias interpretaciones que intentan dar sentido a esta particularidad. Una de las ideas más difundidas es que, al inicio de la creación, el cuerpo humano era más resistente, menos afectado por enfermedades, y con una estructura genética mucho más pura. Con el paso de las generaciones, esa perfección inicial se habría degradado, afectando también la esperanza de vida. Otra propuesta considera que las condiciones del ambiente eran completamente distintas. Algunos estudiosos sugieren que la atmósfera primitiva ofrecía mayor protección contra factores nocivos como la radiación solar, lo que podría haber contribuido a un envejecimiento más lento. También se menciona la posible existencia de un equilibrio ecológico que favorecía la salud y el bienestar físico de aquellos primeros habitantes. En el plano espiritual, otros afirman que la longevidad tenía un propósito divino, permitir que las primeras generaciones cumplieran funciones esenciales, como establecer familias, transmitir valores y preservar la memoria de los eventos fundamentales. Sin embargo, con el tiempo, esa larga duración comenzó a reducirse. Más adelante en las escrituras, se observa un descenso progresivo en la edad de los personajes. Moisés, por ejemplo, vivió 120 años, cifra que ya estaba muy por debajo de sus antepasados. Sea cual sea la razón, la longevidad de los patriarcas sigue siendo un tema enigmático. Nos recuerda que aquellos primeros días eran distintos a todo lo que conocemos, y que hay elementos en la historia antigua que escapan a nuestra lógica contemporánea. Después de la tragedia entre Caín y Abel, Eva dio a luz a otro hijo, Set. Aunque no se nos dice mucho sobre su infancia, su aparición en el relato marca un nuevo comienzo. Para muchos, él representa la restauración de una esperanza, una continuación de la promesa divina tras la pérdida. A partir de Set se desarrolla una descendencia que, con el tiempo, se caracterizará por buscar a Dios y mantener una relación cercana con lo sagrado. En la época de su nieto Enos, aparece una frase significativa: entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Esta declaración sugiere que algo espiritual despertó en esa rama familiar. No se trata solo de nacimientos o herencias, sino de una disposición interior hacia lo eterno. En contraste, la genealogía de Caín toma otro rumbo. Aunque también deja un legado, su historia está marcada por el alejamiento. Su primer hijo, Enoc, nombre que también aparece en la línea de Set, pero como un personaje distinto, es recordado junto a la ciudad que su padre fundó. Desde allí, la descendencia cainita se desarrolla con avances culturales, como el trabajo con metales, la música y la cría de animales. Sin embargo, esta línea también incluye a Lamec, un hombre que se presenta como orgulloso y violento, jactándose de haber matado y de recibir una protección mayor que la de Caín. Estas dos familias representan algo más que personas. Simbolizan caminos distintos que la humanidad puede seguir. Uno orientado a lo espiritual, al reconocimiento del Creador, y otro enfocado en el progreso material, pero alejado del propósito divino. Sin embargo, no todo es blanco o negro. No se trata de juzgar a una línea como completamente perversa y a la otra como perfecta.
En ambas encontramos humanidad, errores, logros, contradicciones. Pero es cierto que el texto bíblico resalta cómo, en la línea de Set, emergen figuras clave que jugarán roles fundamentales en la historia de la redención, como Noé, por ejemplo. Mientras que Caín fue recordado por derramar sangre inocente, Set será recordado por preservar la conexión con lo divino. Una línea se aleja. La otra se acerca. Ambas, sin embargo, hacen parte del relato humano. Esta dualidad no solo existe en el Génesis. Continúa presente en nuestras decisiones diarias. Cada generación, al igual que aquellas primeras, elige qué legado desea dejar, uno marcado por la rebeldía o uno sostenido en la fe. Uno de los aspectos más llamativos de los primeros relatos bíblicos es la ausencia de detalles sobre muchos personajes que, sin duda, existieron. Aunque se mencionan algunos nombres clave, una gran cantidad de personas permanece en el anonimato. Esto ocurre especialmente con las mujeres y los hijos que no forman parte directa de la línea que llevará a figuras como Noé, Abraham o David. Esta selección intencional plantea una pregunta válida: ¿por qué tantos quedaron fuera del relato? La respuesta, aunque no definitiva, puede estar relacionada con el propósito del texto. La Biblia no fue escrita como un registro genealógico completo, ni como una enciclopedia de la historia humana. Su objetivo principal es transmitir una narrativa espiritual centrada en la relación entre Dios y la humanidad. Por esa razón, muchos datos que hoy consideraríamos importantes simplemente no aparecen. No hay interés en contar todo, sino en enfocar a quien representa valores, advertencias o promesas. Lo que se registra está vinculado a un mensaje. Lo que se omite, aunque haya sido real, no es esencial para el propósito teológico. Además, hay que recordar que estos escritos fueron redactados en contextos históricos específicos. En muchas culturas antiguas, el protagonismo se daba casi exclusivamente a los hombres, especialmente a los jefes de familia o líderes. Las mujeres, salvo en casos excepcionales, no recibían reconocimiento formal en los textos. Esto no significa que no tuvieran un rol fundamental, sino que la cultura de la época influenciaba la forma de escribir. También es posible que algunos nombres se hayan perdido con el tiempo. Las tradiciones orales, antes de ser puestas por escrito, priorizaban ciertos relatos y dejaban otros en el olvido. Al llegar al papel, ya existía un filtro natural de lo que se debía preservar. Pero incluso en medio de estos silencios, la Biblia da señales. Habla de hijos e hijas, aunque no los detalle. Reconoce la existencia de pueblos enteros que no aparecen por nombre. Estas pistas indican que hay mucho más detrás de lo escrito, y que el lector es invitado a mirar más allá de las letras. El hecho de que muchos personajes no sean nombrados no los hace menos importantes. Su influencia, aunque invisible en las páginas, fue real en la historia. Ellos también transmitieron enseñanzas, fundaron familias, vivieron sus luchas y dejaron huellas. A veces, los grandes protagonistas de una historia no son quienes aparecen en los títulos, sino quienes actuaron en silencio, fuera de los reflectores. La Biblia nos da las líneas generales, pero el resto de la historia sigue vivo entre los márgenes. En la historia del comienzo, las hijas de Eva aparecen solo en una línea breve, sin nombres, sin historias, sin diálogos. Pero su ausencia en el texto no significa que fueran irrelevantes. Al contrario, sin ellas, el desarrollo de la humanidad habría sido imposible. Estas mujeres, aunque no mencionadas por nombre, formaron parte de los primeros pasos del mundo humano. Nacieron, crecieron, formaron vínculos, dieron a luz y sostuvieron los primeros hogares. Su silencio en las escrituras puede deberse a las costumbres de la época, donde los relatos se centraban en figuras masculinas. Sin embargo, su presencia está implícita. Esas hijas no solo fueron esposas o madres, también pudieron haber sido maestras, cuidadoras, transmisoras de valores. Fueron las primeras en vivir la maternidad, en enfrentar el dolor del parto, en criar a los hijos sin modelos anteriores. Imaginar su papel es también reconocer la importancia del cuidado, del alimento, del refugio emocional en una época sin precedentes. Tal vez no se les dio espacio en las páginas, pero sin duda ocuparon un lugar esencial en la vida real. Ellas levantaron, junto a sus hermanos, los primeros cimientos de la sociedad. Ayudaron a dar forma a la humanidad cuando todo era nuevo y frágil. Así, las hijas de Eva, aunque invisibles en el texto, fueron las raíces silenciosas de una historia que apenas comenzaba. La historia de Caín, Set, sus esposas y los descendientes que no fueron nombrados nos muestra que mucho de lo que ocurrió en los primeros días de la humanidad quedó fuera del registro escrito. La Biblia,
con su mensaje central de fe y propósito, eligió destacar lo esencial para la enseñanza espiritual, dejando espacios que aún hoy nos invitan a pensar. Las lagunas del relato no deben ser vistas como errores, sino como puertas abiertas a la reflexión. ¿Quiénes fueron esas mujeres que ayudaron a poblar la tierra? ¿Qué vivieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué decisiones tomaron? Aunque sus nombres no figuran, su existencia fue real y necesaria. Recordar a los no mencionados es también un acto de justicia histórica. Nos ayuda a comprender que, detrás de cada línea del texto sagrado, hay personas que vivieron, construyeron y dejaron su huella en silencio. Hoy, al mirar estas antiguas páginas, no buscamos todas las respuestas, sino el valor de las preguntas. Porque la fe no siempre exige saberlo todo, pero sí invita a observar con atención, escuchar lo que no se dijo y valorar lo que aún permanece escondido entre líneas.